Buen día a todos, un nuevo día más rezando juntos. Invoquemos al Espíritu para que nos ayude a rezar en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Continuamos en el día de hoy rezando el texto de Mateo, que ayer terminaba con la multiplicación de los panes. Y dice así: Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fue a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús despide a la multitud y se va a un lugar a descansar, a la montaña, a orar a solas. ¿Se acuerdan que en el Evangelio ayer el comienzo era: se había enterado que había muerto Juan el Bautista y se había decidido ir al desierto, a un lugar desierto, para estar a solas, pero que la multitud en el camino lo agarró, y se quedó. Terminado esto, él vuelve a ese propósito inicial: rezar, estar a solas. Y el texto nos deja bien claro que se quedó mucho tiempo. Incluso recién a la madrugada del otro día se acerca a los discípulos. Entonces la primera cosa que nos queda, ¿no?, como reflexión o como motivación, es decir, aunque el trajín de lo cotidiano, en este caso la multitud que aparece, la multiplicación de los panes, todo eso aparezca o surja en nuestra vida, no dejar que eso nos distraiga de lo esencial. Esta experiencia de buscar momentos para estar a solas con el Señor. Esa es la primera cosa. La segunda es el texto conocido, ¿no?, de Jesús caminando por el agua, esta tempestad que está, los discípulos que se ponen, que tienen miedo, ¿no? Y una pregunta o decisión, ¿no?, de Pedro: bueno, si sos vos, que pueda caminar por el agua. Y fíjense, Jesús le dice: ven. Y dice: y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezó a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Pedro había empezado a caminar por el agua.
en el agua. Porque Jesús le dijo, ven. ¿Y cuándo empezó a hundirse? Empezó a hundirse cuando miró más las olas que al Señor. Y esta es una buena imagen también para ver por qué nos hundimos o en qué circunstancias nos hundimos si supuestamente caminamos con Jesús y vamos hacia Él. Pedro iba hacia Jesús, pero se distrajo. El mundo, las olas, lo que lo rodeaba, lo distrajo de lo importante. Cuando perdió la mirada hacia Jesús, cuando su horizonte fue otro, él se empezó a hundir. Por eso también hay una invitación a estar atento de no perder la mirada hacia Jesús. Entonces, hoy sencillamente estas dos cosas, ¿no? No perder el espacio de intimidad, sea poco o mucho, pero que tengas tu espacio de soledad con el Señor. Por el otro lado, tener cuidado de que el mundo no nos distraiga de lo importante. ¿Hacia dónde tenemos que ir caminando? ¿Y con quién? No estamos solos, Él nos sostiene. E incluso cuando lo dejamos de mirar, cuando le gritamos y le pedimos ayúdanos, Él está ayudando. Pidamos vivir estas gracias en este día. Y que el buen Dios nos regale una abundante bendición. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A disfrutar la jornada.